Amigos que están en esta mañana entre nosotros, muchas gracias por su presencia y que Dios les bendiga a todos. La lección de esta mañana, hermanos, es una lección sencilla, pero quiero en esta mañana hablar sobre este tema. La he titulado Yo sé a quién he creído. Yo sé a quién he creído. Y esas palabras son palabras del apóstol Pablo, palabras respaldadas por toda una vida de servicio al Señor. Y palabras con mucho significado, sin lugar a dudas. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 12, dice así: por lo cual asimismo padezco esto. Dice, pero no me avergüenzo. Y no me avergüenzo, dice, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Hermanos, hermanas, ¿podemos nosotros expresar estas palabras que dijo aquí el apóstol Pablo? ¿Podríamos nosotros decirlo con toda seguridad? Yo sé a quién he creído. Yo sé. ¿Realmente creemos? ¿Realmente estamos conscientes? ¿Estamos seguros de aquel a quien hemos confiado nuestra alma? ¿Aquel en quien hemos depositado nuestro ser? ¿Realmente, hermanos, podemos nosotros afirmarlo con la misma certeza que lo hace el apóstol Pablo? ¿Confiamos en realidad en nuestro Señor en las buenas y también de la misma manera confiamos en Él en las malas? Ojalá que sí. Ese es mi deseo, es mi oración por cada uno de nosotros, que de la misma manera, hermanos, podamos decir, yo sé a quién he creído. Cuando el apóstol Pablo envió esta carta a Timoteo, la segunda carta, él se encontraba prisionero en Roma, en un calabozo, y prisionero por causa del Evangelio. Para esta fecha, cuando él escribe estas palabras, lo más seguro es que a Pablo le quedaban unas cuantas semanas o tal vez días de vida. Pablo estaba ya próximo a ser ejecutado. La tradición dice que a Pablo lo mataron por decapitación. Y el apóstol Pablo, hermanos, aún en la ansiedad del calabozo, en la angustia de la muerte, podemos nosotros ver en sus palabras expresiones llenas de esperanza, palabras, hermanos, que expresan total confianza, absoluta confianza en el Señor. Si el apóstol Pablo a lo mejor hubiese sido otra clase de cristiano, como a veces hay muchos, sus palabras hubiesen sido diferentes. No hubiesen expresado esta confianza, esta seguridad en Cristo y en Dios. Tal vez sus palabras hubiesen sido palabras de quejas. Si él hubiese sido otra clase de cristiano, tal vez en sus palabras hubiésemos encontrado reclamos, hubiésemos encontrado lamentos o protestas hacia Cristo, hacia Dios. Tal vez el apóstol Pablo hubiese expresado palabras de arrepentimiento y de pesar por haber dejado tal vez el judaísmo para obedecer al Evangelio y venir a ser un cristiano, un siervo de Jesucristo. Pero hermanos, no fue así. No es lo que podemos encontrar. Aún a pesar de sus circunstancias y de la situación que vivía, no fue la manera de expresarse del apóstol Pablo. No. Podemos decir que a pesar de sus cadenas, a pesar de esos grilletes, a pesar de ese frío calabozo, a pesar de llevar en su cuerpo las marcas de los azotes y de las varas, a pesar de los muchos peligros que él experimentó, a pesar del hambre y la sed, a pesar del abandono, a pesar de la soledad, a pesar de las enfermedades que él mismo estuvo padeciendo, enfermedades a las cuales él se refería como un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás, a pesar de andar siempre en valle de sombra de muerte, sus palabras expresaban confianza en el Señor. Sí, hermanos, sus palabras expresaban alabanza a Dios. Sus palabras demostraban que había paz y sobre todo seguridad y confianza en el Dios Todopoderoso. Podemos decir que su estado emocional era un estado de serenidad y de tranquilidad, aun a pesar de que se encontraba a días de experimentar la muerte, porque es lo que él mismo dice ahí, hermanos, en sus propias palabras.
La cuestión es cómo lo hacía el apóstol Pablo. ¿Cómo era posible que él estuviese tan tranquilo? ¿O cómo fue posible, hermanos, que ante tan difícil situación de la vida pudiera experimentar él esa paz, esa tranquilidad, esa calma? ¿Cómo podía Pablo hablar así? ¿Cómo? Bueno, yo creo que es importante considerar algunos aspectos de vital importancia que Pablo, hermanos, tenía y que nosotros hoy igualmente debemos también tener para poder tener ese mismo patrón de pensamiento, de conducta, de serenidad. Yo creo que una cosa muy importante que podemos nosotros ver en el apóstol Pablo es que él conocía perfectamente a Dios. Cuando él dice, yo sé a quién he creído, implica que Pablo conocía a Dios. Lo conocía. Sí, hermanos. Yo creo que el conocimiento que tengamos de una persona, para bien o para mal, yo creo que es directamente proporcional a la confianza que podamos tenerle. Yo confío mucho en una persona porque lo conozco, yo sé quién es él, yo sé cómo es. O puedo decir, yo no confío en tal persona porque yo lo conozco, no le tengo confianza. Hermanos, la confianza en Dios es directamente proporcional al conocimiento que nosotros tengamos de él. Pablo dice, yo sé a quién he creído, yo lo conozco, yo sé quién es mi Dios, yo sé cómo es Él. Yo sé. Hermanos, debe de ser exactamente lo mismo en nuestro caso. Si realmente conocemos al Dios en el cual hemos creído, si le conocemos en verdad, independientemente de las circunstancias de la vida, independientemente de nuestras aflicciones, independientemente de nuestras enfermedades, siempre debemos demostrar una actitud positiva. Siempre. Como lo era Pablo, como lo fue Pedro, como lo fueron los apóstoles y los hermanos del primer siglo. Hermanos, siempre vamos a estar seguros, siempre vamos a estar confiados en Él. Porque yo sé a quién he creído, yo sé quién es mi Dios. Yo lo sé. Si algo tenía el apóstol Pablo, era un perfecto conocimiento de Dios. Y ese conocimiento lo llevó a tener una maravillosa confianza en el soberano de la tierra y del universo entero. Sí. Esa confianza, hermanos, esa confianza en gran medida se debe a que tanto o no conocemos al Señor. En la carta a los Efesios capítulo 3, verso 2, el mismo apóstol Pablo dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Seguridad y confianza por medio de la fe en Él. Hermanos, nosotros al igual que Pablo, como lo expresa aquí, debemos tener también ese conocimiento en cuanto al privilegio que tenemos para acercarnos a Dios. Como cristianos, nosotros tenemos seguridad y acceso con confianza a Dios por medio de Jesucristo. Y eso, hermanos, debe de ser una tranquilidad muy grande para nosotros. Gracias a Cristo tenemos la bendición de entrar directamente a su presencia por medio de la oración. Por medio de la oración. ¿Qué hacer, hermanos, en las situaciones difíciles de la vida? ¿Qué hacer, hermanos, cuando la adversidad llega a nuestra vida? ¿Qué hacer, hermanos, cuando pasamos por esas situaciones difíciles, tal vez como Pablo, o tal vez de diferente circunstancia, pero siendo pruebas duras de nuestra fe? Pues simplemente, hermanos, conocer a quien hemos creído. Y al igual que Pablo, hermanos, dirigirnos a Él con total confianza, total seguridad, por medio de Jesucristo. A muchos tal parece que se les ha olvidado en quién ha creído. A muchos parece, hermanos, que no conocen a ese Dios. Ese Dios, hermanos, en el cual tenemos libre acceso. Un Dios, hermanos, con el cual podemos hablar, con el cual podemos nosotros expresarnos. Un Dios que nos escucha, que nos atiende.
Un Dios, hermanos, que nos da esa bendición, ese privilegio de poder orar a Él y ser atendidos. A veces tal pareciera que olvidamos. Sí. Y nos angustiamos y nos afligimos y lloramos y nos lamentamos y nos quejamos. Pues ¿en qué Dios hemos creído? ¿En quién hemos puesto nuestra confianza? ¿En quién hemos puesto nuestra fe? ¿En quién? Hermanos, si realmente conocemos a Dios, sabremos que Él está dispuesto a oírnos. Si realmente conocemos a Dios, sabremos que podemos hablar con Él de cualquier cosa. Todo lo que nos aflige en nuestro corazón, lo podemos hablar con Dios. Hermanos, si realmente le conocemos, sabemos que Él nos atiende y que Él responde, porque somos sus hijos a través de esa relación con Cristo Jesús, de esa unión con el Señor. Hermanos, si verdaderamente sabemos a quién hemos creído, entonces la oración será un ejercicio continuo en nuestra vida. Nos mantendremos confiados siempre en Él, aún en las peores circunstancias. Pablo era un cristiano que oraba a Dios sin cesar, que oraba a Dios en las buenas y también oraba a Dios en las malas. Que todo mundo le abandonó, como él mismo lo expresó, menos el Señor. Él siempre estuvo a su lado. Hermanos, él estaba consciente de quién era aquel a quien había creído. En la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 12, dice Pablo otra vez, le dice a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Pablo sabía, hermanos, que el Dios en el cual él había creído es el Dios que había creado todas las cosas. Es el Dios que es el sustentador de la vida, como él mismo lo explica aquí. El Dios que da vida a todas las cosas. Y no solamente la vida física, hermanos. Pablo aquí le está expresando a Timoteo la necesidad de que él perseverara espiritualmente, de que él se mantuviera firme y guardando la buena profesión y guardando el mandamiento, como él mismo dice en el 14, sin mácula ni reprensión. Sí, hermanos, puede ser que le cueste sufrimiento, tal vez que le cueste aflicción, tal vez que le cueste la vida física a Timoteo, pero espiritualmente, dice Pablo, que Dios le iba a perseverar siempre con vida, siempre. Y eso es algo, hermanos, en lo cual nosotros debemos también tener el mismo pensamiento, la misma mente que el apóstol Pablo. Tenemos que conocer que todas las cosas están en las manos de Dios, que Él es, hermanos, quien controla todo el universo. En Él está la vida de cada persona. En Él está la condición de cada ser humano en este mundo. Es lo que dice aquí el apóstol Pablo a Timoteo. De tal manera, hermanos, que nosotros debemos estar siempre conscientes que Dios, aunque nunca, hermanos, nos ha garantizado a ninguno de sus hijos una vida de bonanza, una vida de prosperidad material, nunca tal vez nos ha garantizado a sus hijos que no experimentaremos enfermedades y pérdidas, pero debemos estar conscientes que Dios sí ha garantizado que aún después de nuestro paso por este mundo, viviremos con Él. Él nos ha garantizado una vida muchísimo mejor que la que podemos tener en esta tierra. Él nos ha garantizado, hermanos, la vida eterna en el cielo, con Él y con los ángeles. Es lo que dice aquí, ¿verdad? Y es la confianza que el apóstol Pablo tenía y es lo que le está expresando también a Timoteo. Y es la confianza que debemos tener nosotros también. ¿Qué cosas vamos a experimentar? No sabemos. ¿Qué cosas nos va a tocar sufrir? ¿Qué pruebas de fe tendremos nosotros que vivir? No lo sabemos. No lo sabemos. Pero independientemente de eso, hermanos, si conocemos a nuestro Dios y conocemos, hermanos,
su poder y que en Él está la vida y de que Él depende todo, hermanos, siempre estaremos confiados, tranquilos y seguros en su poder, en su provisión, en nuestro Dios. En la primera carta a los Corintios, vuelve a decir ahora Pablo, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Qué está expresando ahora Pablo? ¿Cuál es el conocimiento que tenía Pablo acerca de Dios? Pablo sabía en quién había creído, en un Dios fiel, en un Dios que cuida de sus hijos, en un Dios que no permite que sean tentados o que sean probados más de lo que pueden resistir. Dios no permite tal cosa. Las tentaciones y aún las pruebas que nosotros experimentamos, todas y cada una, hermanos, tienen límites. Y Dios, hermanos, no permite que nosotros experimentemos cosas que están más allá de nuestra capacidad de soportar. Fiel es Dios. De tal manera que si nosotros llegamos a renegar, o si nosotros nos desalentamos, o si nosotros apostatamos, hermanos, no tenemos excusa delante de Dios. Porque cada cosa que nosotros experimentamos o vivimos son cosas que Dios sabe que podemos nosotros soportar y resistir. No quiere decir que sea sencillo, no quiere decir, hermanos, que sea cualquier cosa o que sea fácil, no. Pero es posible resistirla y no hay excusa, hermanos, para nosotros desalentarnos o para nosotros renegar de nuestra condición o renegar del Dios en el cual hemos creído. Podemos decir que la fe del apóstol estaba fundada en una base sólida, que es el conocimiento de Dios y que se refleja en la confianza de su corazón. Hermanos, si nosotros realmente conocemos la grandeza, conocemos el poder, conocemos la gloria de Dios, nosotros siempre vamos a caminar con Él. Siempre vamos a andar con Él. En las pruebas y en las dificultades de la vida, siempre andaremos de la mano con el Señor. Siempre. Porque no confiamos en nosotros mismos. Porque nosotros no confiamos en nuestro poder. No confiamos en nuestra propia capacidad. No confiamos en las personas. No confiamos, hermanos, en el hombre. No confiamos en aquellos tal vez que tuvieran cierta facultad para ayudarnos en nuestra situación. Nosotros confiamos principalmente en el Señor, en su poder, en su grandeza. En la carta a los Efesios capítulo 1, versículo 18, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. De tal manera, hermanos, que nuestra esperanza en Dios no es un sentimiento vago, un sentimiento lejano. Nuestra esperanza en Dios es un sentimiento de total seguridad, un sentimiento de total confianza que los cristianos, los hijos de Dios, tenemos. Dice el 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Si realmente creemos en el Señor, hermanos, nosotros estaremos bien seguros, bien confiados y tranquilos espiritualmente en el Señor. Pero otra vez, hermanos, necesitamos conocer al Dios de las Escrituras y confiar en Él. Cuando el apóstol Pablo dice, yo sé a quién he creído, hermanos, podemos también ver que él estaba encomendando lo que él era, lo que él había hecho, lo que él había creído en las manos del Señor. Otra vez dice 1 Timoteo 1:12, dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, dice, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Había una seguridad total en el apóstol Pablo, una confianza completa en el Señor. Dice otra versión, dice, y por el que ahora padezco esta nueva prueba, dice, pero no me avergüenzo, porque sé en quién he puesto mi confianza.
Y estoy convencido que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que deposité en sus manos. Nuestra confianza, hermanos, es tan grande como el objeto en el cual nosotros la depositamos. Si nuestra confianza está puesta en los hombres, así de grande es nuestra fe. Si nuestra confianza está puesta en un ídolo, bueno, esa es nuestra fe, así de grande será nuestra fe. Pero si nuestra confianza está puesta en el Dios Altísimo, en el Dios que hizo los cielos y la tierra, hermanos, así de grande es nuestra fe. Así de grande. Pablo confiaba en Dios para cualquier aspecto de su vida. Pablo confiaba en Dios para gobernar en todas sus decisiones. Pablo confiaba en Dios para ser guiado, para ser preservado hasta el final, para ser salvo. Sí. Esa era la confianza que tenía Pablo. En todo aspecto de su vida, hermanos, él siempre depositaba en Dios, ¿verdad?, su situación. Era su guía, era su director. Dice en el libro de los Salmos, capítulo 18, versículo 1, Pablo 18, versículo 1, dice: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Son palabras del salmista David. Y yo creo que era el mismo sentir más o menos que experimentaba el apóstol Pablo. Él no confiaba en sus propias fuerzas, él confiaba en el poder y la fortaleza del Señor, ¿verdad? Como lo expresa aquí este salmo tan hermoso. Confiar en Dios, hermanos, no quiere decir que nuestros problemas van a desaparecer. Confiar en Dios y poner toda nuestra fe y toda nuestra seguridad en Él no quiere decir, hermanos, que automáticamente nunca vamos a sufrir o que nunca vamos a padecer alguna situación difícil. Cuando nos encomendamos a Dios, debemos entender que haremos frente a toda adversidad con una actitud positiva. Debemos entender, hermanos, que confiamos no en nuestra propia fuerza, no en la fuerza del hombre, sino en la fuerza y en el poder de Dios. Y con una actitud, hermanos, tranquila, serena y confiada en el Señor, haremos frente a la situación que se nos presente. Dios, hermanos, nunca ha prometido que sus hijos seremos inmunes al sufrimiento como un galardón o un premio a nuestra fidelidad. No quiere decir que si un cristiano es un hijo de Dios bien fiel, bien constante, bien perseverante, bien activo, automáticamente como recompensa o como pago, Dios no va a permitir que él sufra. Dios no va a permitir que él padezca. Dios no va a permitir, hermanos, que él esté pasando por alguna situación difícil. No, no es así. No es así. Dios nunca ha prometido a los suyos proveer protección divina para guardarlos de todos los males que comúnmente aquejan al hombre. Este mundo, hermanos, es un mundo en el cual hay toda clase de males, hablando en un sentido material o físico. No quiere decir que por ser cristianos y por haber decidido entregar la vida al Señor, automáticamente nosotros estamos exentos de todo lo que el mundo puede experimentar. No, no es así. Dios nunca ha prometido eso en la Biblia. Ni pensemos tal cosa. Porque si nosotros pensamos así, hermanos, cuando venga una situación, entonces nos vamos a desalentar, nos vamos a desanimar, vamos a renegar. Como la esposa de Job decía, pues maldice a Dios y muérete. ¿Verdad? ¿Aún retienes tu integridad? ¿Aún tú crees en ese Dios? Mira tu condición. Hermanos, Dios nunca ha prometido tal cosa. No. Dios nunca ha prometido a los cristianos que los protegerá de las enfermedades. Nunca nos ha prometido Dios, hermanos, que nos va a librar de un infarto, de un derrame cerebral, de un cáncer. Nunca ha dicho eso Dios en la Escritura. Eso Dios no lo ha prometido a sus hijos. No. Hermanos, Dios nunca ha prometido a los cristianos que viviremos 100 años o más y que moriremos hasta que ya, hermanos, seamos unos ancianitos bien viejecitos y que todos, por ser cristianos, vamos a morir de viejos. Eso no ha prometido el Señor. Nunca ha dicho tal cosa. Al contrario, dice en Santiago, hermanos, que nuestra vida es como neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Si el Señor quiere, haremos tal cosa o iremos a tal lugar, si el Señor quiere. Pero Él nunca ha garantizado una vida larga
una cantidad de años. No, Dios nunca ha dicho tal cosa. No. El hecho de ser cristiano no garantiza que Dios proteja a mis seres queridos de la muerte y que nunca sufriremos pérdidas. Dios no ha prometido tal cosa. No. Todos en algún momento, hermanos, hemos sufrido y seguiremos sufriendo ese tipo de pérdidas o situaciones. Ser cristiano, hermanos, no nos ponen una burbuja en este mundo y exentos de toda situación triste o dolorosa. No es así. El cristiano, hermanos, no está teniendo una vida garantizada en el cual esté libre, por ejemplo, de accidentes. Un accidente automovilístico no quiere decir que porque soy cristiano nunca voy a sufrir tal cosa. No dice eso la Biblia. O un accidente de cualquier tipo en el trabajo, etcétera. No. Dios no ha prometido, hermanos, tales cosas. Si Dios prometiera tales favores especiales a sus hijos, por ser sus hijos, por ser cristianos, podemos decir que se interrumpiría el funcionamiento de las leyes naturales cada vez que uno de sus hijos enfrentara peligro. Hay leyes en este mundo que Dios ha establecido. Leyes de Dios. Leyes de la naturaleza, leyes para que todo esto funcione de una manera armoniosa, y Dios no va a quebrar sus leyes, ¿verdad? Cuando alguno de nosotros esté en una situación especial. No. Hay la providencia de Dios, ¿verdad? Pero Dios, hermanos, no va a ir contra sus propias leyes para quebrar, ¿verdad?, el funcionamiento del universo y del mundo entero por causa nuestra, ¿no? Nosotros, conociendo las leyes de Dios, debemos nosotros entenderlas y conociendo a Dios, como decíamos ahorita, debemos procurar siempre ser cuidadosos de lo que Dios ha establecido para que todo funcione en este mundo, ¿verdad? Si hay cosas que me van a perjudicar, bueno, yo sé que Dios ha establecido que las cosas sean así y yo me voy a cuidar. Sí. Si hay, hermanos, una manera correcta para preservar nuestra integridad a la hora de manejar en la carretera, bueno, hay que ser cuidadosos, porque si yo quiebro esas leyes, hermanos, pues hay peligro. Hay peligro. Hermanos, si Dios prometiera tales favores, muchas personas, en lugar de servirle, motivadas por el amor y la voluntad del corazón, lo harían con la finalidad de tener una especie de aseguranza divina contra calamidades, contra sufrimientos y muerte. Y es que si ser cristiano garantiza, hermanos, una protección especial de Dios para nosotros, libre de problemas, libre de enfermedades, libre de accidentes, libre de cualquier situación de pérdida, etcétera, hermanos, pues mucha gente aquí va a estar, pero no, hermanos, motivados por el amor, por la buena voluntad de su corazón para servir a Dios, no. Buscan la aseguranza divina. Muchos religiosos han hecho negocio, ¿verdad?, con ese tipo de pensamientos, vendiéndole a la gente la idea de que van a tener una protección especial y que Dios les va a prosperar económicamente y que todos sus problemas y sus enfermedades se van a terminar. Y la gente ahí está, porque mucha gente tiene necesidad de oír esas cosas. Pero no es lo que Dios ha prometido. No lo es. No lo es. Hermanos, si así fuera, el cristianismo se reduciría simplemente a un negocio ventajoso. Se acabaría el desinterés y la oportunidad de servir a Dios con un corazón puro y motivados por la causa correcta. La gente ya no buscaría a Dios, hermanos, porque realmente quiera servirle, porque con todo corazón y sin ningún interés de por medio desea hacer su voluntad. No. Buscarían, hermanos, otra vez esa aseguranza divina. Hermanos, y no es así. El beneficio de los cristianos es un beneficio espiritual. El Señor nos fortalece para enfrentar las adversidades con una buena actitud. Nos fortalece para tener paz en nuestro corazón, para que con confianza, hermanos, en Él, no en nuestra propia fuerza, no en el hombre, con confianza en Él, en el poder y su voluntad, hermanos, enfrentemos las adversidades de la vida. Pero principalmente, hermanos, podemos decir que nuestros pensamientos están blindados porque conocemos el galardón.
Conocemos, hermanos, que nuestra recompensa está segura en Cristo Jesús, en nuestro Dios. Lo más valioso que nosotros podamos poseer en esta vida está guardado en las manos de Dios. Estoy seguro, dice el apóstol Pablo, que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Dice en Isaías capítulo 26, versículo 3, Isaías 26, 3, dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Hermanos, esa es la realidad. Si nosotros hemos entregado nuestras vidas al Señor, si nosotros perseveramos fielmente en sus caminos, venga lo que venga, tendremos paz en nuestro corazón y estaremos confiados en Él. Es lo que dice aquí. Guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Buscamos nosotros, sin lugar a dudas, hacer lo que esté en nuestras manos, lo que esté a nuestro alcance, ir con los profesionales que pudieran tal vez ayudarnos en algo, el médico, las personas tal vez que puedan brindarnos algo de ayuda. Pero hermanos, nuestra confianza no está puesta en ellos, nuestra confianza está puesta en Dios y que Él proveerá, hermanos. Y si está en su voluntad de librarnos de tal situación, hermanos, bendito sea el nombre de Dios, que así sea. Y si no, hermanos, nosotros tenemos total confianza y seguridad en Él, que lo que hemos hecho en esta vida, nuestro depósito está guardado en sus manos y nadie nos lo puede arrebatar. Podemos perder la paz en esta vida, podemos perder la tranquilidad, podemos perder tal vez nuestra salud y muchas cosas, pero nuestro depósito, hermanos, ese nadie nos lo puede quitar. Está seguro en las manos de Dios y nos aguarda, hermanos, para cuando sea el momento nosotros podamos recibirlo. Pero, hermanos, en las palabras de Pablo podemos también ver que hay una seguridad, una confianza en la victoria. Sí. Yo sé en quién he creído implica, hermanos, que nuestra victoria está segura, está segura. Lo dice otra vez Pablo en el verso 12, dice: y estoy seguro, dice él, estoy seguro. O sea, no había un poquito de duda en sus palabras. No había, hermanos, inseguridad, desconfianza. No había algo, hermanos, que Pablo expresara en que tal vez no sucedería tal cosa. No, dice: estoy seguro, estoy convencido que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Un poco más adelante en esta misma carta, capítulo 4, versículo 7, dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por los demás, dice, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Sí. Esa es la seguridad que él tenía. La victoria estaba segura. Dice en la carta a los Romanos, dice el apóstol Pablo, capítulo 8, versículo 35, dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Dice el 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿De la espada? Sí, de la espada. ¿De la persecución? Sí. ¿De la angustia? De todas esas cosas que puede una persona, y particularmente hablando un hijo de Dios, experimentar en este mundo, dice, somos más que vencedores. No simplemente vencedores, más que vencedores, por medio de Jesucristo, por medio de aquel que nos amó. Hermanos, las tribulaciones, las enfermedades y la muerte misma no pueden vencernos si nosotros estamos en Cristo Jesús. No tienen esa facultad. No pueden. Por el contrario, nosotros le vencemos. Todos los que hemos obedecido el Evangelio y todos los que servimos a Dios fielmente, tenemos la victoria segura. Y no dudemos de ello. No hay que dudarlo.
Tal vez en este mundo nunca se terminará de contar toda la historia del sufrimiento humano. Pero hermanos, más allá de esta vida de dolores, esta vida de aflicciones, esta vida de lágrimas, más allá del sol, como dice el himno, hay un paraíso celestial. Hay un hogar, hay un lugar donde nuestras lágrimas serán enjugados, donde no habrá dolor, donde toda tristeza se convertirá en gozo. Así lo dice la palabra de Dios. Esa es nuestra victoria, ese es nuestro triunfo. La victoria es segura. Dice el himno, la victoria es segura a las huestes del Señor, a sus hijos, a su familia. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 16, dice el apóstol Pablo: por tanto, no desmayamos, no nos desanimamos. Dice, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Sí. Eso es lo que sucede. Si nuestro cuerpo se va desgastando, hermanos, aumenta, como dice aquí, en nosotros ese excelente y eterno peso de gloria. Cuando vienen las enfermedades, aumenta en nosotros ese excelente y eterno peso de gloria. Hermanos, cuando vienen los años encima y se acaba el tiempo de nuestro vivir en este mundo, aumenta en nosotros cada vez más un excelente y eterno peso de gloria. Sí. Aunque pareciera, hermanos, que estamos menguando en nuestra vida en este mundo, la realidad es que, hermanos, estamos creciendo. Sí. El interior, dice, se renueva de día en día. Este cuerpo se va acabando, se va desgastando, se va deteriorando, se va enfermando, hermanos, pero el interior se va fortaleciendo. Y el peso de gloria, como dice aquí, cada vez es mayor. En el capítulo 5, verso 1, dice el apóstol Pablo: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Por eso decimos, hermanos, que esto implica que la victoria es segura. La victoria es segura. Si nosotros realmente somos fieles siervos de Dios, hermanos, venga lo que venga, hermanos, esto está seguro. Esta es la seguridad que tenemos los hijos de Dios. Esto está guardado en Cristo Jesús. Esto nadie lo puede arrebatar de nuestras manos. Nadie nos lo puede quitar. Ahí no entran ladrones. Sí. Ahí no entra la polilla. Hermanos, todo eso está seguro para cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, vino a este mundo a morir en una cruz para que cada uno de nosotros pudiera un día disfrutar de estas bendiciones, de este hogar, de este lugar precioso que se describe aquí, una casa, un edificio no hecho de manos, eterno en los cielos. Los apóstoles y muchos de los primeros cristianos, ellos soportaron encarcelamientos, torturas, persecuciones y aún la muerte misma para conservar para nosotros las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas del Evangelio. Y cuando en esta vida, hermanos, experimentemos luchas y adversidades, debemos recordar que lo mejor aún está por venir, que lo mejor está depositado en nuestra cuenta allá en el cielo. Que fijemos, hermanos, nuestros ojos en esa ciudad celestial cuyo arquitecto y constructor es Dios, y que podamos decir con toda seguridad, hermanos, en esos momentos difíciles, yo sé a quién he creído. Yo sé. Y sé que el Señor tiene guardado mi depósito allá en el cielo para aquel gran día. Dice en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 18: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, dicen, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Palabras del apóstol Pablo. Es decir, que por mucho que podamos sufrir en esta vida, por mucho que podamos experimentar alguna situación difícil y dura y dolorosa y triste,
Hermanos, no se compara con lo que experimentaremos después. No se compara con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse algún día. Algún día. Así es, hermanos. De tal manera que nunca debemos perder nuestra confianza en el Señor. Hermanos, Dios nos libre, ¿verdad?, de alguna situación difícil, pero si nos toca vivirla, experimentarla, hermanos, confiemos en el Señor. Echemos sobre Él nuestra carga, dejemos todo en las manos de Dios y siempre mantengamos una actitud positiva y de confianza y de fe y de seguridad en nuestro Dios en el cual hemos nosotros creído. Gracias por su atención. Dios les bendiga a nuestro hermano que va a cantar.